¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, su gerente de estudios de Capitaria, y vamos a ver los 5 factores claves para el dólar contra el peso chileno pensando en septiembre. Vamos a ver cuáles son las principales noticias que hay que estar mirando y también, por supuesto, finalizar con lo que es el análisis técnico, tanto del dólar peso como de algunos activos que tienen bastante influencia en el tipo de cambio. Partamos inmediatamente, ¿les parece? Vamos a ver lo que es el último comunicado de prensa de la decisión de tasas en Chile. El Banco Central de Chile, en su reunión de política monetaria, acordó disminuir la tasa de interés en 75 puntos base hasta el 9,5%. Esta fue una decisión unánime, ¿ya? Esto es muy importante. El mercado estaba dividido entre 75 y 100 puntos base, con mayor, el mercado esperaba digamos, había más entidades que estaban apuntando precisamente una baja de 75 puntos base. Por lo tanto, eso nos generó tanta sorpresa, aunque sí había cierto margen de los que estaban apuntando a 100 puntos base que tenía que incorporar el dólar peso, que en un escenario donde no hubiera existido ninguna otra noticia o novedad con respecto a la decisión, debería haber generado algún debilitamiento en el dólar peso menor, pero algún debilitamiento. Pero eso no sucedió. Abrió ligeramente a la baja, pero rápidamente subió. Primero porque fue una decisión unánime, lo que claramente apunta a que todos los miembros del Banco Central de Chile están apuntando a que es necesario continuar con la baja de tasas agresivas. Y dentro del comunicado, perdón, aquí hay algo bien importante porque en el comunicado, obviamente, tenemos todo lo que está viendo precisamente el Banco Central y, por supuesto, lo que corresponde con la trayectoria de la tasa política monetaria. De materializarse las previsiones del escenario central del IPOM de septiembre, que también se conoció, vamos a revisarlo, la tasa política monetaria continuará la trayectoria delineada en la reunión previa, o sea que van a seguir con esta baja de tasas. Eso ya lo dejaron muy en claro, por supuesto. Y este escenario lo que va a generar es que las tasas de interés en Chile van a continuar bajando, la tasa de interés en Estados Unidos se va a mantener o incluso se está especulando que podrían subirla para la reunión de noviembre, que también vamos a ver. Y esto, por supuesto, que generó la apreciación del dólar contra el peso chileno, además de algunos factores externos, como la apreciación del dólar a nivel global y también cierta caída en el precio del cobre. Cosas interesantes a monitorear en el informe de política monetaria. Recuerden que este es el primer factor clave para el dólar peso. En términos de inflación, las proyecciones apuntan a que vamos a tener una inflación en el 7,6% promedio durante este año, 4,3% pensando en diciembre, frente al 4,2% que se está especulando en junio y el 7,7% de promedio. Obviamente se baja el IPC promedio, el índice de precio al consumidor, porque hemos tenido algunas sorpresas a la baja en inflación, pero en diciembre sería ligeramente más alto de lo esperado en noviembre. Y con respecto a lo que es el crecimiento económico, teníamos que en junio, en el IPOM anterior, el informe de política monetaria se da a conocer una vez por trimestre. Entonces, en el trimestre anterior teníamos que el rango de crecimiento de la variación del Producto Interno Bruto iba a estar entre el menos 0,5 al 0,25% positivo. Y ahora se acorta esta brecha, ya no son ese 0,75% que tiene de margen, sino que lo disminuyen a un 0,5% y estaría entre el 0, menos 0,5 y el 0%. O sea, la probabilidad de que tengamos un decrecimiento económico en Chile es ahora mayor porque la parte alta del rango se bajó. Para el próximo año se mantuvo la predicción de crecimiento económico y obviamente que esto también hay que estar monitoreándolo porque un escenario débil para la economía chilena tiende a ser bajista para el peso local y eso apoyaría obviamente una mayor apreciación del dólar contra el peso chileno. Ese es el primer factor, vamos al segundo. El segundo factor es Estados Unidos. Y el miércoles 13 de septiembre vamos a conocer las cifras de inflación. La inflación, obviamente, en este caso el índice de precio del consumidor, es muy importante, ha tenido caídas en la trayectoria durante la evolución que ha tenido en los últimos meses, con un ligero impulso en la última lectura, pero obviamente ha estado cayendo la inflación, que es una buena noticia. Y la inflación, como se puede apreciar, después de haber estado incluso sobre el 9% hace más de un año atrás, ya está en el 3,2%. Venía cayendo fuertemente, alcanzó el 3% durante el mes de junio, en julio subió al 3,2%, un ligero incremento, incluso se esperaba un poco mayor, del 3,3%, por lo tanto
Esto hasta fue una buena noticia para la economía estadounidense. De todas maneras, hay que estar muy pendientes a algo, y este es el petróleo. El precio del petróleo, fíjense cómo ha subido desde a esta fecha. Desde fines de junio ha tenido un incremento gigantesco. Ya hemos tenido un fuerte salto, mucho más del 20% de incremento que había alcanzado hace algunas semanas atrás. Ha tenido un incremento muy fuerte, y cuando sube el precio del petróleo tiende a tener un efecto en la inflación. ¿Por qué? Porque el petróleo se utiliza para el transporte, lo que obviamente genera que suba, por ejemplo, el precio de todos los productos, y también de lo que sean frutas, verduras que tengan transporte, pensando en Estados Unidos, ya sea por trenes, por camiones, etcétera. Tiene ese impacto de forma indirecta y también de forma directa al bolsillo por lo que son los combustibles, que es la carga que va a hacer las personas para precisamente sus propios vehículos. Entonces, la inflación tiende a subir cuando el precio del petróleo sube. Bajo ese punto de vista, a estar muy atentos, porque si empezamos a ver algunas sorpresas al alza en inflación en Estados Unidos, no sería nada extraño que veamos algunas alza de tasas adicionales. Segundo factor, la reunión de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Septiembre, 19 y 20 de septiembre. El 20 de septiembre se conoce la decisión de tasas en Estados Unidos. ¿Qué fue lo último que se conoció precisamente en las proyecciones económicas? Se conoció principalmente que teníamos lo que es las proyecciones de... acá tenemos las proyecciones de junio frente a las de marzo, ¿ya? En junio se mejoró la proyección de crecimiento económico frente a las de marzo, y también la inflación fue ligeramente corregida a la baja. Ojo con eso, acá la inflación se mide por parte de la Reserva Federal. El dato que utilizan es el índice de precio al gasto del consumo privado. Es un índice un poco más selectivo que el IPC, pero que también el IPC es más importante porque se conoce con anticipación al dato de PCE. De todas maneras, este dato fue corregido ligeramente a la baja. La inflación subyacente no, lo que eso es preocupante, ¿ya? Este dato fue corregido a la baja principalmente porque el precio de la energía estaba cayendo fuertemente. ¿Cuál es el problema de eso? Que con el incremento del precio del petróleo no sería nada sorprendente ver algún impulso en la proyección de lo que es precisamente la inflación. Hoy en día tenemos las expectativas, y de hecho vamos a ver inmediatamente en lo que es las expectativas de alza de tasas o de cambio de la tasa de interés en Estados Unidos. Y se puede apreciar que para septiembre muy poca parte del mercado espera que le incrementen en 25 puntos base. Hoy en día están en el rango entre el 5,25 a 5,5%. El 93% del mercado, dado por los futuros de los fondos federales, apunta que la tasa se va a mantener. Para noviembre ya se estaría esperando incluso casi que un 50 y 50. 56% del mercado está apuntando que se van a mantener las tasas, el otro 45, 44%, 43 y fracción, la verdad, está apuntando que van a subir la tasa de interés. Por lo tanto, está muy dividido. Si es que vemos este mayor impulso en el precio del petróleo, que incluso hay expectativas que podría alcanzar los $100, debido a las medidas que ha tomado algunos miembros de la OPEP y no miembros de la OPEP, como Arabia Saudita y Rusia respectivamente, de extender el recorte de la producción. Obviamente que eso podría apuntar a un mayor impulso en el precio del petróleo, con las consecuencias para la inflación, y que eso podría generar que estos datos o estas probabilidades, mejor dicho, de alza de tasas, tengamos un incremento pensando en noviembre. Para septiembre la verdad se ve difícil, ya estamos bien encima de la fecha, y no sería nada extraño que pausen esta alza de tasas, considerando que ya lo han hecho anteriormente. Pausa, incremento, nuevamente alguna pausa, no sería nada extraño, para volver a subirlas en 25 puntos base. Todo depende de la evolución de los precios, y obviamente el petróleo tiene mucho que decir. Por lo tanto, acá está el tercer factor. Cuarto factor, China. China es muy importante. ¿Por qué? Porque golpea el precio del cobre. China es el mayor importador de cobre en el mundo. Es el mayor consumidor de cobre a nivel global. Por lo tanto, si China está mal, va a haber menor demanda de cobre. Y si hay menor demanda de cobre, por supuesto que se genera un impacto para Chile. ¿En qué sentido? Si baja el precio del cobre, por expectativas de menor demanda, hay inmediatamente proyecciones que van a ingresar menos dólares a Chile. Si ingresan menos dólares, hay menos dólares circulando a las expectativas, y eso genera una apreciación del billete verde frente al peso chileno. Si China está bien, sube el precio del cobre por expectativa de mayor demanda. Eso genera proyecciones de mayor ingreso de dólares a Chile. Por lo tanto, se genera un exceso de oferta de dólares que implica una baja en su valor frente al peso chileno, por supuesto. ¿Qué tenemos en China?
Tenemos el viernes 8 datos de inflación, muy importantes, se espera una variación del 0,2% anual. El dato anterior del IPC era menos 0,3%. ¿Se podría llamar deflación? Sí, pero siendo bien mucho más riguroso, una deflación es cuando tenemos una baja ya sostenida en el nivel de precio, de variación negativa, y fue solamente un mes. Por lo tanto, fue una inflación negativa, lo que apunta a que hay un debilitamiento económico. ¿Por qué? Porque esta inflación negativa se dio principalmente por el menor consumo, el menor dinamismo, especialmente en lo que es el comercio en China. Y para la inflación del productor deberías mantenerse en niveles negativos de forma bien fuerte. Datos por debajo de las proyecciones serían malas noticias para China, lo que podría apoyar nuevas caídas en el precio del cobre. Y el jueves 14 vamos a conocer otras cifras importantes como la producción industrial, ventas minoristas, la inversión en activos fijos y la tasa de desempleo. Principalmente las tres primeras y sobre todo la primera, producción industrial. Muy importante para el precio del cobre, obviamente la producción industrial se lleva mucha parte de lo que es la demanda de cobre en China, y eso obviamente que si el dato, como resulta de estos datos, puede generar cambios en el precio del cobre. Y ya finalizando el mes, como es habitual, ya en este caso el jueves 28 de septiembre, datos de PMI no manufacturero y manufacturero. Especialmente atención con el último mencionado, que es el primero que aparece en pantalla. Es una cifra clave que también puede generar movimientos en el precio del cobre, y también el dato privado, aunque en los últimos meses se le ha bajado la categoría de alta importancia a mediana importancia. De todas maneras es bueno estar considerándolo. Cuatro factores que ya hemos comentado para el dólar peso. ¿Cuál es el quinto? Por supuesto que el análisis técnico. Vamos a ver el análisis técnico. Acá tenemos el petróleo, que ya analizamos cuál es el impacto que tiene. Vamos al dólar index. El dólar frente a las principales monedas del mundo está tratando de consolidarse sobre una zona de resistencia interesante, como se puede apreciar acá. Niveles muy importantes, cerca de los 104,6 puntos, 104,5 puntos. Nivel clave, y está alcanzando, como se puede apreciar, máximos no vistos desde marzo. Muy importante esto porque si el dólar a nivel global sigue subiendo, por supuesto que contra el peso chileno también podría tener esta mayor apreciación, especialmente si es que tenemos nuevas alzas de tasas esperadas para noviembre. Trae una tendencia alcista, mínimos crecientes. Ese mínimo no es creciente, pueden decir, ok, pero la trayectoria es claramente alcista y los niveles más importantes de fondo siguen siendo muy alcistas. Y también la media móvil de más corto plazo está rompiendo a la de más largo plazo, al alza, lo que implica que en el último tiempo hemos visto una cotización mayor del dólar index, que está tendiendo más al alza en comparación a una tendencia de más largo plazo. Esto obviamente, pensando en el corto plazo, podría argumentar un impulso adicional para el dólar a nivel global, aunque claramente acá todo depende de la Reserva Federal. Si seguimos viendo una apreciación del dólar en el mundo, el dólar peso también debería tener un mayor avance. El precio del cobre con movimientos mucho más erráticos, porque había una lucha entre lo que es el debilitamiento económico de China y los esfuerzos de China por parte de las autoridades para tratar de incentivar a la economía baja de algunas tasas en específico, y tratando de generar este incentivo precisamente económico. Obviamente que de momento hemos tenido esos movimientos más erráticos, pero si conocemos cifras débiles en el país asiático, perfectamente se podría concretar esta ruptura de la tendencia de corto plazo, a pesar que en mayor temporalidad seguimos en esta fase más lateral para el precio del cobre. Mucha atención en caso de ruptura de la zona mencionada de confirmación, obviamente. El siguiente soporte 3,67 dólares la libra aproximadamente. Ya bajo esos niveles podría incluso buscar los 3,55 dólares la libra de cobre. Y si baja el precio del cobre con eventuales datos negativos en China, siempre pensando en ese escenario, para dar este ejemplo, por supuesto, tendería el dólar contra el peso chileno a seguir subiendo. Y por supuesto que si sube la tasa de interés de Estados Unidos, se la sigue bajando Chile, el diferencial de tasas se empieza a estrechar. Por tema de carry trade, obviamente salen dólares de Chile, implicando que hay menos dólares circulando, se aprecia el dólar contra el peso chileno, y eso podría generar un mayor impulso. Niveles de soporte interesante que alcanzó, lo habíamos mencionado anteriormente, fue la zona de ruptura, los 836, 37 pesos. Fue a buscar esta zona, muestra un mayor impulso. Esta zona la fue a buscar después que Hacienda anunció que iba a salir a vender dólares. Generó un impacto en un mercado cambiario muy chico, por lo tanto es natural que se vean esos movimientos, pero lo importante es que nuevamente está yendo a buscar máximo no visto desde el año pasado, principalmente desde la última semana de diciembre. Mucha atención si consolida ruptura sobre el 873, 74 pesos, que estaría por esta zona, podríamos tener avances adicionales.
Siguientes resistencias, 884, siempre hablando del aspecto técnico, 893 y los psicológicos, 900 pesos. Son los siguientes niveles que podría buscar y la verdad es que si mantenemos que el Banco Central de Chile sigue bajando la tasa de interés de forma agresiva y la Fed sigue o sube la tasa de interés nuevamente en noviembre y vemos un escenario más negativo para China, obviamente que esta trayectoria al alza sería lo más natural para el dólar contra el peso chileno y la tendencia alcista de fondo claramente que es innegable. Así que eso con el dólar peso, que tiene estos cinco factores claves para este mes. No se olviden que si quieren operar el dólar peso para hacer trading, para buscar alternativas al alza o a la baja, pueden hacerlo donde más que en Capitalia, con las mejores condiciones para operar el tipo de cambio a través de CFD. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.